encontré una, la más bonita de todas. No era esmeralda de calidad, era una esmeralda que brilla mucho, cristal, limpia, no tiene inclusiones, no tiene jardín. Y lo primero que hice fue pensar en mi mamá. Si ya usted no tiene la fe necesaria para poder pensar que mañana va a sacar la esmeralda que le cambie la vida, es mejor que se vaya a hacer otra cosa. Tengo varias cicatrices, como yo digo, cicatrices de guerra, que al principio a uno como que le afectan, porque uno dice, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasó a mí el accidente? Pero gracias a Dios y a la ayuda divina, pues no me pasó nada. El guaquerito es un joven boyacense, hijo de la tierra de Muso, agricultor, nací en una finca, una persona que trató de hacer su vida, de estudiar en la ciudad capital Bogotá, pero yo creo que por cuestiones del destino llegó a conocer las minas. Siendo de Muso, nunca vine a los túneles de Muso ni a Quipama, sino por cuestiones del destino conocí la mina de Coscuez. Que cómo surgió el guaquerito, digamos, en redes sociales y todo esto, fue por un amigo en Coscuez. Guaquerito es el diminutivo de guaquero, y un guaquero es la persona que busca esmeraldas entrañablemente en el territorio, ya sea de manera fluvial, a faz de tierra o en los túneles. Guaquero, una persona que busca esmeraldas. Guaquerito, me pusieron el nombre. En este momento el guaquerito sabe y dice que se formó a partir de esto, de querer mostrarle al mundo, a Colombia entera, cómo nuestra cultura, cómo es nuestra forma de vida, cómo se mueve nuestra sociedad y cómo somos nosotros, los que estamos todos los días bajo tierra, como topos, buscando esta gema verde, la mejor del mundo, la esmeralda colombiana. Mi primera esmeralda, eso lo tengo muy claro, fue en el mes de noviembre del año 2021, en el corte Millonarios, en la mina Coscuez. Ya los que conocen más acerca de la minería, estábamos guaqueando, un túnel había quedado solo, abandonado, no estaban las personas que invierten. Y yo no sabía nada de cómo era guaquear, no tenía los pulmones ni la resistencia que se necesita para esos trabajos, porque en ese momento pues no hay aire, las condiciones no son nada seguras, pero yo estaba necesitado de dinero, muy necesitado, y le dije a unos compañeros como que llévenme, llévenme. Y fui, el físico no me aguantó, pasaron otras cosas, lo único que sé es que cogí una lona y cogí un puchito de tierra, digamos, estar aquí al frente y agarrar kilos de tierra de acá, 2 kilos de tierra, lo saqué en una lona y de ahí pude sacar unas esmeralditas, me significaron como, ¿qué te digo? $200 y encontré una, la más bonita de todas, no era esmeralda de calidad, era una esmeralda que brilla mucho, cristal, limpia, no tiene inclusiones, no tiene jardín y lo primero que hice fue pensar en mi mamá. Así que la primera esmeraldita que saqué en el primer corte, en el primer año de estar en la mina, fue esa y en este momento está hecha en un dije de mi señora madre. Mi mamá la carga y pues es para conmemorar y para recordar cómo se saca la primera esmeralda del guaquerito. Un día típico en la vida de un guaquero, yo creo que comienza desde estar en cama, estar filosofando, pensando, pidiéndole a Dios o a la vida que nos socorra una esmeralda. La mayoría de nosotros vivimos en campamentos, rodeado de más hombres y una persona que nos colabora con la comida, cocinándola, o nosotros cocinamos. Entonces, siempre va a haber un tinto, va a haber un pan y va a haber ese pensamiento de Dios, en tus manos coloco mi vida, en tus manos coloco mi fe y como que uno vive muy pendiente de eso, de que la fe nunca le falte y pidiendo resiliencia, pidiendo paciencia para estar en estas minas porque uno puede trabajar durante muchos meses, muchos años, semanas y nunca encontrar una piedra verde. Entonces inicia así el día pidiéndole a Dios la fortuna, queriendo sacar una esmeralda, uno comparte y en la mayoría de veces uno desayuna y se va para la mina y luego almuerza, algunas personas volverán a la mina o ya después de la hora del almuerzo descansan hasta el siguiente día, como que hay turnos rotativos, pero inicia ese día como con resiliencia, con fe, pidiéndole a la vida una oportunidad para encontrar esa gran gema que está escondida dentro de metros y metros de tierra, pero que con buena calidad le puede cambiar a uno la vida, antes de encuacarse y después de encuacarse. Los mayores riesgos y dificultades de ser un guaquero, hablemoslo un poco filosófico, digamos, es perder la moral. Apenas uno pierde la moral o la fe y las ganas de enguacarse, comienza a parecerle difícil el trabajo. Uno comienza a cansarse, a sentirse aburrido. Y los mismos compañeros, por la creencia de acá, dicen, bueno, si ya usted no tiene la fe necesaria para poder pensar que mañana va a sacar la esmeralda que le cambie la vida, es mejor que se vaya a hacer otra cosa, que se vaya a buscar otro trabajo. Ya hablando de temas físicos, el mayor riesgo que uno corre acá
Bueno, hay muchos, digamos, ahí la falta de oxígeno, que un corte se envenene, que es la contaminación de muchos gases, o también que le caigan derrumbes a uno encima, aún teniendo estas especies de camaretas que se llaman así para sostener el terreno, que se llaman puertas también, pues hay el riesgo de que la tierra, por ser tan frágil, se derrumbe, como podemos ver aquí en el fondo. Aquí nos encontramos con tierra ya movida y que si no se le colocan estas tablas, estos soportes por los lados, pues puede significar un derrumbe. Sobre el año 2022, casi 2023, a mí me cayó un derrumbe. Tengo varias cicatrices, como yo digo, cicatrices de guerra, que al principio a uno como que le afectan, porque uno dice, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasó a mí el accidente? Pero gracias a Dios y a la ayuda divina, pues no me pasó nada, tengo mis huesos bien y ahora tengo una historia para contar. Cuando una persona me ve una mancha de esas, yo digo, espere, porque es que esa mancha me pasó por tal y tal motivo, tal día, en tal túnel, haciendo tal cosa. Y para el resto de mineros que tienen chispas en la cara, que tienen el cuerpo negro, sabrán que es una muestra de guerra y una muestra de que uno trabaja todos los días arriesgando lo más preciado que tenemos, la vida. ¿Pero tras de qué? Tras de poder encontrar una gema que nos cambie la vida. La suerte o la experiencia juegan un papel muy importante en el tema de la minería ancestral, de la minería tradicional y de esta minería de subsistencia. ¿Por qué? Porque si usted ha estado en una mina buscando esmeraldas, sabrán que la suerte o la fortuna, Dios, la fe, la resiliencia, los astros, la Pachamama, en lo que usted quiera creer, cumplen un factor muy importante. Te voy a decir por qué. Yo puedo estar acá en este momento hablando, grabando, paramos el trabajo para esto y literalmente puedo ver una esmeralda aquí pegada. Y mis compañeros pudieron haber entrado 2 días seguidos y nunca la vieron. Y eso es lo mágico de la esmeralda. Y yo pensaba que era una historia tonta hasta convertirme en minero, porque ya ha pasado. Te lo pongo así. Aquí podemos ver 6 personas, 12 ojos, 6 linternas alumbrando el piso. Y no vemos una esmeralda que esté por ahí pegada. Y mi compañero puede estar hacia el fondo a 3 4 metros y la está viendo con la linterna. Nosotros nos levantamos, él la recoge así fácil y se la guarda. Y nosotros en la mina decimos, la esmeralda es para el quien es. Y hay unos más osados que dicen, la esmeralda es como el día de la muerte. A todos nos toca y nadie sabe cuándo. Entonces la suerte es importante. Pero también la experiencia, porque no es lo mismo yo comenzar a abrir un túnel o a trabajar en un túnel que nunca ha dado esmeraldas, a hablar con una persona que lleva 30 o 40 años trabajando, coge la zona, la mira, coge la calcita, la pirita, los lisos, todo el sedimento, lo analiza y dice, hace tantos años tal túnel o tales compañeros sacaron una producción aquí muy cerca, sigamos. Entonces las dos cosas como que forman un papel muy importante. A los guaqueros, a nosotros, la mayoría de las personas no nos entienden porque es muy poco conocido la labor, porque no hacen como que una labor de introspección, no vienen al territorio a ver cómo nosotros vivimos, lo que sentimos, lo que hablamos y cómo pensamos. Yo creo que cuando uno viene y se sumerge en esta región y se sumerge con las personas que están acá, pues cambia el punto de vista. Digamos, muchas personas tildarán de minería ilegal, pero en el papel una cosa es ilegal y en nuestra cotidianidad no es ilegal, sino es subsistencia. Y yo siempre lo denomino así, que nosotros bajo las leyes que se han creado somos ilegales, pero es que su merced no le puede decir a una persona que lleva 50 años en este negocio que la labor que está desempeñando y la única labor que sabe hacer va en contra de las leyes. Obviamente están escritas y lo que no es blanco es negro automáticamente, pero yo creo que si las personas vinieran al territorio y dijeran, oiga, este señor está trabajando en una mina ilegal, está haciendo guaquero, es para darle sustento a su familia, para llevar arroz, para llevar huevo, para llevar carne. Y ese señor saca una piedrita de $5.000, de $10.000, es para darle la universidad a su hija, a su hijo, y para que ese muchacho, esa niña, ya no quede aquí en la mina, sino para que tenga un trabajo estable y para que tenga una carrera universitaria. Para cuando él llegue viejito, esa muchacha le diga, papá, yo pude salir de las minas y ahora soy una persona que contribuye a la sociedad, ya no queremos saber nada de eso, pero gracias a eso fue que yo soy, o es quien soy. Pero si no hay ese trabajo y un señor que no sabe hacer nada más, tiene que escoger entre pedir limosna, ser un habitante de calle, ser una carga para el Estado y para la sociedad, o venir con fe, venir con resiliencia y decir, Dios, socórreme una esmeralda para cambiar mi familia. Pero no es un trabajo que se haga así. Toca hacerlo con transición, con paciencia y conociendo las dos caras de la moneda.